antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, antes de empezar y poder hablar de lo que la palabra nos tenga hoy, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por la obra de amor que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta reunión y te pedimos, Señor, que tu palabra sea enseñada y predicada y nada más que tu palabra, que pueda llegar a los corazones, Señor, que transforme los corazones, que guíe, que alumbre los corazones, que sea esa autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia. Oh Señor, queremos agradecerte este privilegio que tenemos, Señor, de poder tener tu presencia, Señor, en medio de nosotros, como tú prometes en tu palabra, Señor. Señor, háblanos en esta mañana y que seas tú el único que sea glorificado, Señor, en todo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, ya el último día, ya prometimos que esta reunión iba a ser un poquito especial, ¿no? Por el tema. Y hemos estado viendo toda la carta de los Colosenses, hemos estado viendo todo lo que Pablo está hablando a los Colosenses, hemos estado viendo el capítulo 1, donde Pablo, para ayudar a los colosenses, donde Pablo para poder animar a los colosenses y ayudarles en esa lucha, en esa influencia que estaban recibiendo por parte de los legalistas y de los gnósticos y de, los judíos, los griegos, pues él le da el argumento principal con que él puede batallar, con que los colosenses pueden responder ante ese tipo de falsas doctrinas, de falsedades, ¿no? Y es el argumento de Jesucristo. Pablo exalta la figura de Jesucristo.
Pablo habla de la preeminencia, habla de Cristo como el Señor de la creación, el creador de todo. Habla de Jesucristo como el que tiene la preeminencia, el que está por encima de todo. Habla de Jesucristo como aquel que es el primogénito de la creación. No es que sea el primero en tiempo, en edad, sino que es el que tiene el lugar más importante, el derecho absoluto sobre la creación. Nos habla de Jesucristo como cabeza de la Iglesia. En definitiva, Pablo hace una exaltación de Cristo, hace posiblemente los argumentos de lo que se llama la cristología, ¿no? La parte de la Biblia, la parte de la teología que nos habla específicamente de Cristo. La mayor exaltación puede que sea este capítulo 1 de Colosenses, porque es lo que ellos necesitaban y en definitiva es lo que nosotros necesitamos. Sobre toda cosa necesitamos conocer a Cristo, saber quién es Cristo para nosotros. Saber quién es Cristo para nosotros va a determinar qué es el futuro de nuestra vida. A partir de ahí empieza a hablar en detalle de diferentes situaciones, cuestiones que tienen que ver con ese tipo de influencias, con ese tipo de falsas doctrinas, y Pablo entra en detalle, les habla de cosas específicas, y aquí ya en el capítulo 3 en el que estamos metidos, Pablo empieza a hablar un poco de la vida práctica, de cómo eso se tiene que ver en nuestras vidas. Pablo no nos está dando una clase de teología, simplemente Pablo no les está enseñando ciertas cuestiones morales. Pablo no les está enseñando clases de religión. Pablo lo que les está diciendo es cómo estas cosas se tienen que aplicar literalmente en sus vidas. Y lo hemos visto de muchas maneras. Lo último que hemos visto aquí ese lenguaje que Pablo usa, ese tipo de lenguaje donde Pablo está hablando como de vestirse, de desvestirse de la vieja naturaleza, de quitarse, de querer sacar, arrancar, quitar de nosotros esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que está contaminado y viciado por el pecado, esa vieja naturaleza, con la que venimos de nacimiento por cuestión de nuestra herencia. Nosotros heredamos esa naturaleza de Adán. Por cuanto somos descendientes de Adán, heredamos ese tipo de naturaleza que tenemos que desechar, de la que tenemos que desvestirnos para vestirnos de una naturaleza nueva. Es lo que como Pablo les está explicando a los colosenses. Les está hablando de este nuevo nacimiento, de esta nueva naturaleza, de este cristianismo real, de este cristianismo profundo y de este cristianismo práctico, y usa este tipo de lenguaje. Y lo último que estuvimos viendo, a partir del versículo 14, les dice, y sobre todas estas cosas, después casi como resumen, como colofón, como última parte, ¿no? Ya después de que está uno ya vestido, ya casi preparado, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es como el manto o la parte ya que acaba de vestirnos de la manera perfecta, ¿no? Vestíos de amor, que es ese vínculo perfecto. Sigue hablando de la paz, esa paz que el domingo pasado estuvimos hablando
de ella, una paz que gobierna nuestros corazones. Una paz que no es simplemente un tipo de sensación. ¿Cómo te sientes? No, estoy con paz, estoy en paz. O una paz que no tiene que ver con que estés en un tiempo donde no haya conflictos a tu alrededor. No, está hablando de una paz que gobierna. Una paz que actúa como garantía, que es como una garantía de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que Cristo está obrando en nuestras vidas? Que Dios está haciendo una obra porque hay una paz que es el fruto, el resultado de ello. Y es una paz que está actuando, que está gobernando, que está dirigiendo en cierta manera nuestras vidas. Esto lo hablamos el último día. También hablamos el último día del versículo 16, de que ese vestido, esa nueva naturaleza, ese hombre que tiene una victoria sobre la carne, ese hombre que ha nacido de nuevo, tiene que ser un hombre donde la palabra de Dios está habitando. Usa la palabra, ¿os acordáis que hablamos de la palabra morar? Que la palabra de Cristo more, que la palabra de Cristo habite, que la palabra de Cristo tenga su habitación, su residencia, resida en vosotros. Que lo habitual es que en vuestros corazones esté fluyendo, esté moviéndose la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no un poquito de la palabra de Dios, no un versiculito, no una hojita del pan diario, del calendario, que por la mañana cojo y leo una palabrita para hoy, ¿no? Un versículo y ya con eso. No, que la palabra de Dios more en abundancia. En abundancia. Para esa nueva naturaleza, para ese nuevo traje, ese nuevo vestido, no necesitamos un poco de la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios resida, forme parte de nuestras vidas en abundancia. Y eso nos lleva, este versículo 16, nos lleva nos abre como la puerta, es como abrirnos la puerta a una experiencia, a la experiencia de saber lo que es alabar a Dios. Alabar a Dios no es cantar algunas canciones, no es leer lo que ponemos aquí y cantar, no es exactamente eso. La alabanza es algo que nace en el corazón, es una experiencia profunda del corazón, es un deseo que viene del agradecimiento que uno tiene, uno expresa o tiene un corazón de alabanza. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Dios no quiere un pueblo que cante canciones con mensajes religiosos. Dios no está buscando una iglesia que recite algunas canciones bonitas y que suenen bien con algunos mensajes religiosos. Dios quiere un pueblo que tenga un corazón de alabanza. Pero no puede haber tal cosa sin lo que hemos estado hablando antes, sin esa paz que gobierna nuestros corazones, sin ese traje con el que hemos sido vestidos, sin ese amor que es el vínculo perfecto, sin la palabra de Cristo abundando en nuestros corazones, no solamente no vamos a poder alabar a Dios, sino que también, como dice este versículo 16, hay otra cosa que hemos estado insistiendo en los últimos días, vez tras vez, y es el verdadero significado de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no es un edificio donde vamos y tienen
imágenes o palabras o aspectos religiosos. La iglesia es donde nosotros estamos, está en nuestros corazones, cuando nosotros estamos con ese anhelo, hemos atravesado esa puerta con el deseo de alabar a Dios, cuando estamos con esa palabra que mora en abundancia en nuestras vidas y cuando estamos en una actitud de ser edificados mutuamente. La iglesia no es un sitio donde yo tengo relaciones sociales, donde yo veo a gente. No. La iglesia es otra cosa. No es un sitio, no es un tiempo que dedico a la semana a ir a la iglesia. La iglesia es una vida donde yo estoy siendo influenciado, estoy siendo edificado por mis hermanos y donde yo edifico a mis hermanos. Pero solamente eso se produce cuando tenemos ese vestido del que estamos hablando. Ese vestido que está coronado por ese amor como vínculo perfecto, esa vida que está gobernada por la paz de Dios, esa vida donde reside, donde ha hecho su habitación la paz de Cristo, esa vida donde la palabra mora en abundancia, es ahí, en ese sitio, donde vamos a tener esta experiencia, esta forma de vivir, de ser edificados mutuamente. Tú estás siendo edificado en la iglesia, estás madurando, estás siendo edificado por tus hermanos, tú estás edificando a tus hermanos, porque si no es así, algo falla de lo anterior. O la palabra no mora con abundancia, o no estás vestido, o la paz de Dios no es lo que gobierna tu corazón, sino es tu propio egoísmo, tu propia idea de las cosas. No sé, cualquier cosa puede estar gobernando nuestros corazones, pero no la paz de Dios. Por eso a veces no somos edificados. Sí, vamos a la iglesia. Y vamos todos los domingos, y vamos a las reuniones, y vamos a los estudios, pero no somos edificados, no estamos creciendo, no estamos experimentando estas cosas de las que Pablo hablaba a los colosenses. Y ahora parece, pero no, parece que Pablo cambia de tema, parece que Pablo deja estos aspectos profundos y espirituales y entra en las relaciones y entra en el mundo de las relaciones sociales y entramos en un versículo tan difícil y tan complicado como el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Algunas veces, algunos domingos, hemos dedicado la reunión y hemos podido solamente avanzar un versículo. Otros domingos hemos trabajado 2 versículos o 3, ¿no? Yo sé que los maridos hubieran querido que este domingo solamente hubiéramos tocado este versículo, por lo menos para dejarles una semana de decir, bueno, en esta semana que las casadas estén sujetas. Ya la semana siguiente tocaríamos el 19, ¿no? El 19 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿no? Pero la verdad es que no se pueden separar. Aquí fue un poco desafortunado a la hora de tener que poner versículos en la Biblia porque separaron un pensamiento único. Es un solo pensamiento. Esto no es que las casadas estén sujetas a sus maridos y ya.
No es tal cosa. Es el mismo pensamiento, que las casadas estén sujetas a los maridos y los maridos tienen que amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas. Ahora entramos en el mundo tan difícil de las relaciones y de las relaciones muy específicas en la familia, en el hogar. Y Pablo parece que lo resume así como muy escuetamente, pero esto de lo que estamos hablando ahora, este versículo 18 y versículo 19, no puede existir por sí mismo. Esto no es un mensaje en sí mismo, el versículo 18 y el versículo 19, sin estar unido a todo lo anterior. En el ámbito de esa vestidura, en el ámbito de esa vestidura coronada de un amor, que es el vínculo perfecto, de una paz que gobierna los corazones, de una vida donde es la palabra la que está morando en abundancia, donde estás bajo el señorío de Cristo, porque has decidido, como dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que estamos bajo el señorío de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Esto no es asunto, estas relaciones, que son motivo de muchos conflictos y pleitos, no es algo de interpretación propia. Es algo que tengo que hacer sometido al señorío de Cristo. Es haciéndolo todo para la gloria de Dios, haciéndolo todo de palabra de hecho en el nombre de Jesús, bajo su autoridad. Entonces, con esta idea en la cabeza, entro a ver cómo son las relaciones sociales, cómo son la relación de los maridos con las esposas con los maridos, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y de los amos a los siervos y de los siervos a los amos. Específicamente está hablando de cosas que tienen que ver con el hogar. Es curioso que estos 5 versículos, del 18 al 22, estos 5 versículos, el primer enfoque que hay, la primera mirada, el primer sitio a donde apuntan esta enseñanza es, vamos a decir, a los subordinados. Vamos a decir a los que están bajo autoridad, no a los que tienen autoridad. Me refiero, lo primero que se dirige es a la mujer, a la casada, no al marido. Lo primero que pone su atención es sobre los hijos, no sobre los padres. Y lo primero que hace es poner la atención sobre los siervos y no sobre los amos. Y Pablo tiene una razón para esto. Además, Pablo hace otra cosa. Es que no dice, casadas, someteos a vuestros maridos. Hijos, obedecer a vuestros padres. Siervos, hacer todo lo que os los amos digan. Y punto. No es este el mensaje. Si lo ves, en cada uno de los detalles hay una dirección o una alusión a hacerlo en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Así que esto está limitado, está como acotado. Esto no es casadas, sujetaos a vuestros maridos y punto. No, como agrada al Señor, como temiendo a Dios, como es en la voluntad de Dios. Hay un límite. Pablo está poniendo que todo lo que está hablando aquí en cuanto a las relaciones es algo que tiene que ver con el Señor. O sea, que lo que yo, el enfoque que yo dé a las relaciones que yo pueda tener con mi mujer, cómo me lleve con ella o cómo ella se lleva conmigo, son relaciones en las cuales yo constantemente y ella constantemente tenemos que estar mirando al cielo. Porque en esto de lo que se trata es de glorificar a Dios. Y Dios, que es bueno, y Dios que conoce, y Dios que es el que ha creado la familia, me enseña cuál es la manera la manera perfecta en cómo la familia debe ser capaz de relacionarse. Aquí en las Biblias, la mayoría de las Biblias, vemos una palabra que es estad sujetas, ¿no? Bueno, a veces las traducciones no son las más adecuadas, pero tampoco trato poniendo como excusa las traducciones, hacer como muchas veces se hace. No, aquí no está diciendo que la mujer se sujete o que la mujer se subordine. No está diciendo eso. Bueno, sí lo está diciendo. Lo que está diciendo es lo que está diciendo. Aunque sí es cierto que la palabra griega más literal que Pablo usó para esto es upostaso, que tiene que ver más con subordinación. La palabra para sumisión sería una palabra que significa más bien pasividad, estar muy pasivo, o la que estamos hablando aquí, sujetarse o someterse, tiene que ver más, es una palabra que define como tirarse al suelo y dejarse pisar por encima. Pero Pablo está usando otro tipo de expresión que vamos a ver si en todo el contexto de lo que vamos a ver somos capaces de definir. Lo primero que hemos dicho hoy es que Pablo ha empezado esta carta hablando de Cristo y de la preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente, es el primero en el universo. Si es así, si creemos así, que Cristo tiene la preeminencia, tenemos que creer que Cristo tiene la preeminencia en nuestras vidas. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Es como ha terminado el párrafo anterior, pero no es punto y se acabó. No, está entrelazada una cosa y la otra. Así que si creemos, si vivimos aprendiendo que Cristo tiene la preeminencia, que Cristo es el Señor, también es el Señor, también debe de ser el Señor sobre nuestras relaciones, sobre cómo nos relacionamos. Veremos otros aspectos, pero ahora Pablo está enfocado un poco más en el hogar, en la relación en el matrimonio, en la relación de padres y hijos y siervos y amos. Él debe ser el Señor de todo, debe enseñorearse de nuestras relaciones. No es lo que yo creo o cómo yo pienso que deben de ser las cosas, es como Él piensa que deben de ser las cosas. Lo que Pablo ha estado
hablándonos aquí en el capítulo 3, nos habla de los beneficios. Yo no sé si hoy vamos a poder acabar con este tema, pero bueno, vamos adelante. El beneficio de lo que Cristo hace en nuestras vidas es lo que Pablo ha estado hablando. Está hablando de cosas como que el acta de los decretos que era contraria ha sido clavada, o sea, la acusación ha sido anulada. Nos está hablando de que hemos resucitado juntamente con Él, de que hemos muerto a nuestro viejo hombre. Nos habla especialmente de los beneficios de la victoria que un cristiano tiene sobre la carne. Victoria que un cristiano tiene sobre su vieja naturaleza. Nos ha estado hablando, como hemos visto en el versículo 16, de los beneficios en la iglesia, que la verdad aquí es como que es algo que no experimentamos. La iglesia no es un sitio donde venimos a sentarnos al lado de alguien. En la iglesia venimos a madurar, a ser edificados mutuamente. Es la iglesia el sitio que fue la institución que fue creada por Dios para que los cristianos estén juntos. Y es la iglesia a la que Cristo, cuando vengas la segunda vez, vendrá a buscar. Así que asegúrate que estás en la iglesia, no que estás aquí sentado, sino que eres parte de la iglesia y que estás tomando los beneficios de estar en la iglesia. Pero también, estamos hablando de beneficios, hay unos beneficios en nuestras relaciones. Dios tiene que estar obrando en nuestras relaciones. Así que lo que estoy tratando de insistir vez tras vez es que nuestras relaciones no es un ámbito que nosotros gestionamos, no es algo que nosotros decidimos cómo son esas relaciones. Nuestras relaciones están sujetas al señorío de Cristo. Forman parte de la vida cristiana. En nuestras relaciones principalmente se está demostrando si vivo para glorificar a Dios o vivo para mi propio egoísmo. Porque podemos ser muy egoístas en nuestras relaciones. Mi mujer tiene permiso para ir apuntando todas las cosas. Mira, de todas estas cosas que has dicho, esto lo haces tú también. Puedes hacerlo, ¿eh? No, es que según lo voy leyendo, digo, entonces mejor me adelanto ya y así quedo bien. Pero es así. Esta es nuestra realidad. Así que primero debemos de examinarnos a nosotros. Debemos de examinar no solamente a nosotros, sino nuestras relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo yo me estoy relacionando? ¿Yo soy ese marido que ama a su mujer? ¿O soy el marido que soy áspero con ella? Áspero, cuando habla de ser ásperos con ellas, es de producir amargura en ellas, de amargarles la vida. Las casadas son esas mujeres que están subordinadas, y vamos a explicar mejor este concepto para que se nos quede bien, a sus maridos, dentro de este ámbito, del ámbito como conviene al Señor, que trataremos de explicarlo, si Dios nos ayuda. En la actualidad, en el mundo, y no en el mundo secular o en la sociedad, en el mundo cristiano, ves más hogares destruidos que nunca. Y eso no debería de ser posible. No debería de existir hogares cristianos destruidos. Porque tenemos aquí las instrucciones, tenemos aquí los argumentos, tenemos aquí todo lo necesario
no solamente para que no se destruyan, sino para que sean hogares donde la familia esté creciendo, esté madurando, esté experimentando cosas especiales, como veremos, del amor ágape dentro de la familia. Y además estaremos glorificando a Dios. Pero sin embargo, y además, en la sociedad hoy en día, por ejemplo, divorciarse es más fácil que nunca. Ahí en España han puesto divorcio express, con lo cual casi de un calentón, de un enfado, no sé qué, sales de casa y la gente, pues antes, solamente pensando en todo el proceso que tenían que hacer para divorciarse, se desanimaban y decían, no, mejor vuelvo y hago las paces. O pensando en el dinero que les iba a costar todo ese proceso, abogados y demás, digo, casi es más rentable, es mejor volver a casa y hacer las paces. Había cosas por las cuales muchos hogares no llegaron a destruirse, pero hoy en día es tan fácil que un hogar se destruya. Las leyes que parecen ser, deberían estar creadas para nuestro beneficio y no sé. Yo ahora no me voy a poner a juzgar que sí que hay casos donde la gente necesita un tipo de fórmula así, un divorcio express, pero en realidad lo que vemos es cada día un mayor número de hogares destruidos. El tipo de economía que hay hoy en día, la necesidad de que las dos partes tienen que trabajar, el no poder atender a los hijos a veces como se deben, luego el haber metido al enemigo en casa. Me estoy refiriendo a la televisión, a las redes sociales, a los teléfonos, que son los que realmente más educan a nuestros hijos que nosotros mismos. Ellos tienen mucha más influencia por parte de sus profesores y de la televisión y de las redes sociales que la influencia que puedan tener de sus propios padres. Definitivamente ya hace años las personas mayores llega un momento en el que ya no son parte de la familia, de los hogares, ya estorban, hay que sacarles y meterles en un asilo. El pecado mismo, la pornografía, la homosexualidad, la liberalidad del sexo, como hoy se entiende. En fin, estas son algunas, pero hay muchas causas que influyen en la destrucción de los hogares. La familia fue la primera institución creada por Dios. No fueron los países. Dios no creó los países ni las razas, no estableció que esta raza tiene que estar aquí, allí, o pueblos, o tribus. Fueron la familia. Dios creó la familia y creó la familia como base de la sociedad. Por eso la familia es algo tan importante. Hoy en día también podemos ver, y la palabra nos enseña, que esta destrucción de los hogares es uno de los síntomas de los últimos tiempos. Podemos ver 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Alguno me dirá, bueno, esto lo ha habido siempre. Y bueno, tiene razón. Este tipo de actitudes en los hombres las ha habido siempre, pero nunca en la medida que hoy lo vemos. Nunca de una manera tan institucionalizada como algo ya normal. Ya lo normal es ver esto. Ya algunas de estas actitudes son, ya no lo vemos como maldades o como cosas negativas, sino lo vemos como algo a admirar. Desobedientes a los padres, casi son unos héroes, son gente que se rebela. Implacables, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Casi hay actitudes aquí que ya la gente las quitaría de esta lista y los pondría como cosas a las que aspirar, cosas a las que podríamos desear. Algunos, y en la Iglesia hay algunos, históricamente, y algunas personas con buenas intenciones han creído correctamente, no digo malamente, han creído correctamente que hay que enfocarse en la familia, hay que poner la atención de la familia, resolver los problemas en la familia, y haciendo eso se van a resolver los problemas de la sociedad. Y es un argumento bueno y es un argumento bíblico. Enfocarse en la familia, resolviendo los problemas. Si tú resuelves los problemas en la familia, si tú haces que la familia sea una familia más bíblica que otra cosa, verás un cambio en la sociedad, verás un cambio en el país. Lo que pasa que muchos de estas personas se han enfocado solamente en las cosas externas o materiales. Hay que ayudar a las familias. Venga, pues vamos a ver si les proporcionamos vivienda. No, la vivienda, hay que solucionar de la vivienda. Bueno, está bien. La economía, pues también. Necesitamos casas donde vivir y necesitamos dinero. La educación, leyes contra la violencia. Unos la llaman violencia de género, otros quieren poner la violencia doméstica. Pero la verdad es que solucionando estas cosas o poniendo la atención en esto, la sociedad no ha mejorado. Históricamente solamente tenemos que ver las noticias. Antiguamente yo me acuerdo de ver las noticias y algunas noticias de las que te hablaban en los telediarios eran buenas. Hablaban de cosas buenas, interesantes. Hoy prácticamente no encuentras ese tipo de noticias. Pero si nos enfocamos en lo espiritual, en esto que hemos estado hablando aquí, en Colosenses, en el amor como ese vínculo perfecto, si nos enfocamos en realmente si la paz está gobernando los corazones, si nos enfocamos como Pablo lo hacía, si lo que hizo fue presentarles a Cristo y a Cristo como el Señor absoluto, si nos enfocamos en esas cosas, entonces la esencia de las familias, de los hogares, la esencia de las relaciones cambiarán y la sociedad cambiará. Veríamos una diferencia. Podemos ver en cierta manera una diferencia entre los países que han tenido cierto tipo de fundamentos cristianos y los fundamentos cristianos han sido parte, vamos a decir, de su cultura, de su carácter, de su historia. Vemos que no están en general gente mala y asesinos y ladrones hay en todos los países, pero en general no están tan deteriorados. Todavía ves restos de moralidad en las mentes, en las familias. Y no espero,
el otro día vino Manolo, estuvimos en Benidorm, nos invitaron a ir a una especie de escuela bíblica que tenía un grupo de Noruega, de la iglesia luterana de allí, y nos invitaron para que fuéramos a compartir, a dar 2 estudios. Y mientras estábamos, tuvimos tiempos de oración y muchos de ellos oraban por el gobierno, por la situación del gobierno que tenemos en España, porque Dios pueda ayudar a los políticos y estoy de acuerdo que hay que orar por los gobernantes, es bíblico. La Biblia nos manda de orar por nuestros gobernantes, es algo que debemos de hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo que eso, la verdad es que creo que Dios es todopoderoso y Dios puede hacer milagros, pero no tengo mucha esperanza en que los políticos vayan a dar ese cambio, también por lo que la Biblia me enseña, por cómo van a ser los últimos tiempos. No vamos a mejor, lo hemos leído en Timoteo. No vamos a una situación mejor, vamos a una situación peor. Las relaciones van a ser mucho peores, más difíciles, más complicadas. Pero si puedo tener un poco de esperanza o más esperanza, la debo de tener en la Iglesia. La Iglesia sí que debe de cumplir ese papel. La Iglesia es la que debe de estar enfocada en los problemas espirituales, la que debe de tratar las situaciones en las familias. Es la Iglesia la que debe de estar cuidando, la que debe de estar predicando estos argumentos, esto que Pablo está enseñando a los colosenses para que las familias sean ese tipo de familias que glorifican a Dios. Pero si nosotros no cumplimos ese propósito, pues ¿qué esperanza hay? Hay una historia, no la vamos a leer, del centurión romano, no sé si os acordáis, que estuvimos hablando hace tiempo de ello, que tenía a su siervo enfermo y él pide para que Jesús venga, ¿no? Y la explicación que este centurión da, su argumento, es que él es un hombre que está bajo autoridad. Él entendía, vamos a decir, entiende cómo funciona el mundo espiritual, entiende quién es Cristo y sus argumentos eran estos. Yo sé estar bajo autoridad, porque era parte del ejército, tenía gente por encima de él, pero él tenía autoridad sobre otros. Sabía estar bajo autoridad y tener autoridad. ¿Y qué dijo Jesús de este hombre? Cuando escuchó esta explicación, ¿qué le dijo? Eres un buen militar, eres un buen centurión, le dijo. ¿Qué le dijo? En realidad no he visto tanta fe. Vio fe en un hombre que entendía cómo funcionaba el mundo espiritual y entendía quién era Cristo y su autoridad, su señorío. Y aquí estamos hablando, en cierta manera, de relaciones donde hay autoridad, hay estar sobre autoridad y estar bajo autoridad. Si estamos bajo la autoridad de Cristo y de su palabra, vamos a saber estar bajo autoridad y vamos a saber estar con autoridad sobre otras personas. Vamos a saber qué significa subordinarnos voluntariamente, como es el consejo que Pablo está dando a las casadas, y vamos a tener autoridad, pero una autoridad en amor, una autoridad sin ser ásperos o sin provocar amargura, que es lo que Pablo está indicando a los maridos. Es curioso, como he dicho antes, que Pablo dirige primero la atención a los que están bajo autoridad, a las casadas,
a los hijos, a los siervos. Cuando lo normal, si alguien viniera a resolver los problemas, pondría su atención en los que están con autoridad, porque pensaría, no, aquí los problemas, las injusticias son las que provocan los que tienen autoridad sobre otras personas. Pero no, aquí Pablo habla de los que, vamos a decir, están bajo autoridad y les da una responsabilidad moral a ellos. Ellos tienen que hacer algo voluntariamente. Ellos no es una situación de simplemente, no, vosotros tenéis que estar sometidos y punto. No, les dice cómo, de qué manera. Pone una responsabilidad sobre ellos. Como he dicho antes, no solamente les está diciendo sujetarse o someterse, les está diciendo que siempre hay una alusión a hacerlo en el Señor. Luego también los que tienen autoridad tienen otras cosas. Pablo, antes de entender perfectamente, o perfectamente es una palabra muy fuerte, antes de entender mejor qué significa estar sujetas a vuestros maridos, Pablo ha dicho otras cosas, por ejemplo en Gálatas 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En estos tiempos no sé si alguien podría tildar a Pablo o llamar a Pablo de alguien un poco machista, una persona machista, porque está diciendo aquí que las casadas tienen que estar sujetas. Pero este versículo que acabamos de leer, ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto provocó una verdadera revolución en el siglo I, donde la mujer no tenía ningún tipo de derechos. Y Pablo dijo, no hay diferencia. Para Cristo no hay diferencia entre hombre ni mujer, entre esclavo ni libre. Las diferencias quedan abolidas. Lo dice otra vez aquí en Colosenses y de alguna manera lo vuelve a decir en el versículo 25 del capítulo 3. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, no hay diferencia. Pablo aquí sí que, si alguien le está acusando de algo, lo que le tienen que acusar es de crear una verdadera revolución, porque le está dando un papel a la mujer perfectamente al mismo nivel y perfectamente de igual a igual que el hombre. Así que, digo porque a veces podemos tener la tentación de decir, bueno, estos versículos son versículos que Pablo escribió para aquel tiempo. Es que aquel tiempo que en aquel tiempo tenían que estar sujetas, pero hoy no. No. Pablo está hablando y lo está hablando para hoy también. Esto es un mensaje para hoy. Igual que también es un mensaje para hoy que el hombre está en la misma condición que la mujer. Ya no hay hombre ni mujer. Delante de Dios no hay esas diferencias. Si la mujer casada, la casada, es una persona libre y siente esa libertad, experimenta esa libertad y esa igualdad con su marido y se subordina, si lealmente acepta la responsabilidad que tiene el marido, eso sí tiene valor delante de Dios. Es una decisión. Pablo está hablando a las casadas. No está diciendo a los maridos, someter a vuestras mujeres. No son los maridos los que tienen que sujetar, someter a las mujeres. Está hablando a las mujeres diciendo,
tú, de tu propia voluntad, en la libertad que tienes, sabiendo que estás igual que el hombre, el correcto funcionamiento de la familia cristiana, de la manera que vais a trabajar bien, vivir bien, que la familia va a crecer, que vais a agradar a Dios, es si te subordinas a tu marido. Y tu marido, pero es para tu marido, eso es responsabilidad del marido. No es la mujer la que tiene que hacer que el marido le ame, no, es el marido en su libertad el que tiene que amar a la mujer. No se puede amar de otra manera. Además, cuando está hablando aquí de amar, está hablando de un amor ágape, de un amor que no es tener cariño. Aquí no está hablando Pablo ser cariñosos con vuestras mujeres. Claro, forma parte. Pablo no está diciendo siquiera, ser delicados. También lo está diciendo. Pablo está hablando de tú tienes que tener una relación con Dios de tal manera que el amor perfecto que viene de parte de Dios, de una relación con Dios, venga a tu familia. Y ese amor en tu familia va a hacer que tu familia madure, crezca, glorifique a Dios. Es algo que tu mujer va a experimentar. Claro, va a sentir el cariño, va a sentir el respeto del marido hacia la mujer. Pero es una decisión, algo que moralmente y libremente el marido tiene que hacer de la misma manera que la mujer libremente y moralmente tiene que hacer esa decisión de sujetarse. Si no fuera así, si no tuviera esa libertad, la sumisión no tendría, la subordinación, esa lealtad no tendría valor en sí mismo, ¿no? Está así porque está obligada a estar así, porque el marido la tiene ahí agobiada. Es una pena, es un mal marido, pero no tiene valor para la mujer. Y como he dicho al principio, no podemos caer en el error de separar estos dos versículos. No podemos decir, bueno, vamos a estudiar este mes el versículo 18 y el mes que viene el versículo 19. Hay que estudiarles juntos. Van juntos. Es una misma cosa, porque está hablando de una familia que Cristo dijo, cuando le preguntaron acerca del divorcio, Cristo repitió una y otra vez: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que los problemas de la familia es un problema. Claro, el marido tiene lo suyo, la mujer lo suyo, pero es un solo problema, es una unidad, y así debemos de tratar esas cosas. Pero bueno, aquí entonces, ¿qué pasa? Esto lo hemos hablado algunas veces. Y si la mujer no se somete, ¿el marido qué? Pues ahora voy a ser áspero con ella. Si la mujer no se somete, ¿el marido no la ama? O al revés, es que no, yo no me someto porque él no me ama. O él dice, no, yo no la amo porque ella no se somete. ¿Puede ocurrir esto? Sí. Bueno, nosotros si tenemos una especialidad es la justificación. Todo nos viene bien para justificarnos. No, es que no me ama. No, es que no se somete. Bueno, aquí tengo que recurrir a un teólogo que hablaba de que la responsabilidad de la reconciliación está en el marido. De la misma manera que Cristo es el que no reconcilió con Él, Dios dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Nosotros no estábamos avanzando hacia Dios, no estábamos ya buscando a Dios y a mitad de camino nos encontramos y yo reconocí lo mío. No.
Yo estaba viviendo de espaldas a Dios, no estaba buscando a Dios, no tenía ningún interés con Dios y Cristo vino a buscarme. Y Cristo me reconcilió con Él. Él es el que hizo algo. Esa es la diferencia entre cristianismo y el resto de las religiones. El resto de las religiones te dirán, ¿qué vas a hacer tú para acercarte a Dios? El cristianismo se trata de lo que Cristo ha hecho para acercarte a ti, a Él. Es su obra. Y Él es el que tomó el primer paso en la reconciliación. Él es el que nos da este ejemplo a los maridos. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. No quiere decir que las mujeres, a partir de ahora, dice, lo ha dicho José el otro día en la reunión, yo no me reconcilio hasta que tú no. Mujeres, no me pongáis en problemas. Pero sí que hay una iniciativa, porque sí que queremos ser las cabezas de nuestros hogares. Queremos ser la cabeza, queremos tener autoridad sobre nuestros lugares, sobre nuestros hogares. Lo que significa ser la cabeza es que tenemos responsabilidad. Y entre otras cosas, de la reconciliación, de la edificación de nuestros hogares, del pastoreo de nuestros hogares, de alimentar nuestros hogares. Nuestro papel, desgraciadamente, se ha ido desvirtuando por la cultura popular, ¿no? Pensamos que el papel del marido es traer dinero a casa y ya está. Ese no es el papel del marido. El marido tiene que cuidar la vida espiritual de su hogar. Tiene que buscar el crecimiento espiritual de su hogar. Tiene que llevar la responsabilidad mayor en su hogar para que ese amor ágape pueda ser una realidad dentro de los hogares. Y a ese marido, no sé quién será, a ese marido estoy seguro que la mujer casada se someterá con gusto, será leal con gusto, con amor, será una lealtad con amor, porque la mujer tiene un papel que Dios la designó, esa ayuda idónea. Entonces la mujer de su naturaleza decidirá que quiere ser parte de ese proyecto, parte de esa idea, que quiere ayudar idóneamente a eso que tiene que ver con la gloria de Dios. La ayuda idónea no tiene que ver con planchar y con eso. Bueno, también hay que planchar, hay que hacer la comida, hay que hacer cosas. Eso está bien. Pero la ayuda idónea, lo hemos explicado algunas veces, cuando la Biblia nos enseña de ebenecer. Ebenecer, ¿qué significa la palabra ebenecer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. La última parte de esta palabra, ecer, es ayuda, ¿no? Es una ayuda que es de Dios, es una ayuda de Dios. Esa misma partícula es la que usa el escritor de la palabra, Moisés en este caso, para hablar de la ayuda idónea. Para hablar de la ayuda idónea es la misma palabra, está hablando de lo mismo. Dios ha puesto a la mujer como una extensión de Él, como una ayuda idónea para que el hombre, en su responsabilidad y juntos, puedan construir, edificar algo tan especial como es un hogar cristiano que glorifica a Dios.